Hola, hoy vamos a seguir platicando sobre la distribución normal o gaussiana, pero ahora de manera computacional utilizando el software y lenguaje de programación estadístico R. La primera función que quiero comentar es una que se llama rnorm. R que viene de random y norm de normal. Un argumento que necesitamos es un número entero. Básicamente esto genera un conjunto de observaciones pseudo aleatorias que siguen una distribución normal. Y aquí yo le pongo este 10, significa que va a generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos o 10 observaciones que siguen esta distribución. Estos son datos pseudo aleatorios y es interesante si alguno de ustedes quiere investigar cómo es que las computadoras pueden generar números pseudo aleatorios. Una distribución normal, como vimos en el video pasado, necesita dos parámetros, uno que es el promedio y otro que es la desviación estándar o la varianza, recordando que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Si yo no le digo a R cuáles son los parámetros de la distribución normal, por default me crea datos de una distribución normal estándar, es decir, con media 0 y desviación estándar igual a 1. Esto podemos verlo si generamos una colección un poco más grande. Vamos a generar 100 observaciones de una normal estándar y vamos a guardarlas en un vector que se llame de manera arbitraria X. Doy acá control R y se crea este vector de 100 observaciones pseudo aleatorias. Podemos ver que en efecto provienen de una normal, al menos con los parámetros que nosotros decimos, con media igual a 0, si utilizamos la función min para calcular el promedio de estos datos. Debería ser cercano a 0 y en efecto lo es, menos 0.04. Y la desviación estándar, que debería de ser un número cercano a 1, calculamos y vemos que en efecto es 1.0001. Una nota importante aquí es que si ustedes intentan reproducir esto mismo que estoy haciendo yo en sus computadoras en este momento, no van a obtener exactamente estos mismos resultados, precisamente porque estamos generando datos pseudo aleatorios. Yo estoy generando un conjunto de observaciones y ustedes seguramente generarán otro conjunto. Si nosotros queremos poder reproducir los resultados y asegurar de alguna manera que siempre salga lo mismo, usamos la función setSeed y escribimos algún número, el que nosotros queramos, 2021, que es el año en el que estamos. Esto fija la semilla del generador de números pseudoaleatorios. Repito que es interesante si quieren investigar cómo funciona esto. Y ahora sí, si ustedes repiten estas instrucciones en su propia computadora, deberían de obtener en principio los mismos resultados. Bueno, si nosotros no queremos datos que provengan de una normal estándar, sino de alguna otra distribución normal, tenemos que especificar cuál queremos que sea el promedio de esa distribución normal con esta opción que se llama min, y tenemos que también especificar cuál es la desviación estándar con esta opción que se llama SD. SD que proviene de Standard Deviation en inglés. Por ejemplo, si yo quiero 100 observaciones de una normal con media 1 y desviación estándar igual a 3, por ejemplo, bueno, pues lo hacemos de esta manera. Doy control R y aquí tengo precisamente mis observaciones. Podemos ver que en efecto el promedio debe ser un número cercano a 1, que es como nosotros lo hemos elegido, y nos da 0.995, muy cercano a 1, y que la desviación estándar debería de ser un número cercano a 3, porque así lo hemos establecido. La desviación estándar es de 3.169. Más adelante, cuando platiquemos sobre leyes de grandes números, también podremos discutir por qué entre más grande sea la muestra, o entre más observaciones tengamos, más parecidos serán los promedios y las desviaciones muestrales del conjunto de datos a las teóricas, en este caso 1 y 3. Podemos hacer algunos de las visualizaciones que vimos en uno de los videos pasados sobre estadística descriptiva. Por ejemplo, el histograma con la función hist, el histograma de este vector de 100 observaciones.
Debería ser, en principio, un histograma más o menos simétrico, centrado en torno a 1, porque es el promedio de la distribución, y con una anchura, que la medida de esa anchura de alguna manera está dada por la desviación estándar, aunque no de manera tan directa, pero es una medida de eso. Vemos que en efecto es simétrico, es centrado en torno a, si aquí seguimos esta línea, aproximadamente como entre 2 punto algo, entre 2 y 3, como era de esperarse. Este histograma, bueno, por default lo hace así de manera muy simple. Nosotros podemos meter algunos elementos de personalización. Por ejemplo, le ponemos nombre al eje X con la opción XLab, X del eje X y lab de label, o sea, etiqueta en inglés, que se llame observaciones, por ejemplo, observaciones, coma. Estos enters que yo estoy dando aquí son opcionales, podemos ponerlos o no. YLab, para poner el nombre del eje X, que se llame frecuencias, entre comillas los nombres porque son caracteres. Que la gráfica se llame main histograma de datos normales, o cualquier otra cosa, y que el color sea, qué sé yo, Sky Blue. Me parece que esto debería existir, o creo que es Deep Sky Blue, y 3, o algún color que RC sepa. Selecciono, doy control R y aquí genera este histograma, ya con ciertos elementos un poco más de personalización. Y podemos ver, al menos en una primera inspección visual, que efectivamente estos datos parece que provienen de una distribución normal, parece porque el histograma tiene esta forma, con promedio aproximadamente igual a 1 y desviación estándar aproximadamente igual a 3. Recuerden que cualquier gráfica que nosotros generemos en R podemos guardarla. Guardar como en cualquiera de estos formatos, PostScript, PDF, BMP, JPG, en fin. Y podemos tenerlos en la computadora para utilizarlos más adelante en algún reporte, práctica o artículo que estemos escribiendo. Bueno, voy a sobreescribir en este vector de observaciones normales para crear una secuencia de números con la función sec de sequence que vaya desde -3 hasta 3, dando pasos de tamaño 0.01, porque quiero ilustrar otra función para poder obtener datos de la densidad de una distribución normal. Esta función sec de sequence, recuerden que los argumentos de las funciones siempre van adentro de paréntesis redondos, crea justamente eso, una secuencia de números. Tenemos que decirle nosotros tres cosas. ¿Dónde empieza? Quiero que empiece en -3. ¿Dónde acaba? Yo quiero que termine en +3. ¿Y de qué tamaño van a ser los pasos? Yo quiero que dé pasos de tamaño 0.01. Si doy control R y observo el vector, veo que en efecto, si navego aquí un poco arriba, eso es lo que hace. Empieza en -3, termina en +3 y da pasos de tamaño 0.01, 1, 1.01, 1.02, 1.03, etc. Yo quiero este vector porque yo voy a definir un nuevo vector que voy a llamar y1 con la función dNorm. Vean cómo ahorita habíamos utilizado una función que se llama rnorm, de random normal, números normales aleatorios, random es aleatorio o estocástico. Esta función dNorm, esta d viene de density, me va a calcular los valores de la función de densidad de la distribución normal. La función de densidad de la normal, ¿valuada dónde? Bueno, pues valuada en estos valores de x precisamente. ¿De qué distribución normal? Bueno, si yo no especifico, o lo puedo hacer, de la normal estándar con media 0 y varianza 1. Damos control R y se ha creado. A lo mejor si yo lo despliego no se entiende claramente qué es, pero justamente es la función de densidad. Recuerden cómo la vimos en el video pasado, de una distribución normal estándar, valuada en los valores de este vector X.
podemos ahora hacer una gráfica de la distribución, bueno, de la densidad de la normal estándar si utilizamos la función plot, que significa graficar en español, y quiero que grafique x contra y. Si lo hacemos nada más así, crea una gráfica muy simple, una gráfica de puntos. Podemos nosotros también poner algunos elementos de personalización. Quiero que grafique x contra, perdón, era contra y1, así. Y bueno, vamos a ver, ¿qué me gustaría? Me gustaría que que el eje Y esté más alto, que llegue más arriba, porque ahorita un poquito más adelante quiero graficar encima de esta misma otras densidades de otras distribuciones normales con otros parámetros, y pues quiero que quepan. Entonces eso hay que hacerlo desde el inicio. Quiero que el eje X vaya desde 0 hasta, el eje Y, perdón, vaya desde 0 hasta 1. Y si no quiero que sea una gráfica de puntos, sino de una línea continua, eso lo hacemos con la opción Type y ponemos entre comillas L. L es por Line. Y quiero que sea, por ejemplo, de color negro, que es como lo haría por default. Y vamos a poner también nombres a los nombres a los ejes, que el eje X se llame XLab. Y valores en X o cualquier otro nombre que se nos ocurre. Vean cómo todas las opciones tienen que ir separadas por una coma. Y que el eje Y se llame densidad de la densidad únicamente. Para que el título de la gráfica con la opción main sea densidades de la, aquí tengo que cambiar esto, ahora puedo poner el acento de la palabra distribución normal, entre comillas. Lo cual pues va a crear una gráfica justamente de esto que yo les estoy diciendo con estas especificaciones. Vean cómo el eje Y va desde 0 hasta 1, se ve como que sobre espacio, pero ese espacio lo vamos a utilizar en unos momentos. Voy a dejar esta gráfica aquí abierta, no lo voy a cerrar. Si yo quiero hacer otras gráficas de otras funciones sobre esta misma, tengo que dejarla abierta y voy a utilizar una función que se llama lines. Lo que hace la función lines es hacer una gráfica de línea, como esta que tenemos aquí, encima de otra que ya hemos graficado previamente con la función plot. A ver si ahorita queda un poco más claro. Voy a crear otra distribución, otro vector Y2, también que sea la densidad de una normal valuada en los mismos X's, pero de otra normal. Por ejemplo, que tenga promedio igual a 1 y desviación estándar igual a 1 también. Porque quiero ver qué es lo que hacen estos dos parámetros. Habíamos dicho en el video anterior que el promedio, o mu, es un parámetro de localización, nos dice dónde está centrada la densidad, y que la desviación estándar, o de manera equivalente la varianza, es un parámetro de forma que nos dice qué tan ancha o qué tan alta es la distribución. Con la función lines yo quiero graficar el mismo vector del eje X, ese no cambia, pero no la densidad Y1, sino esta Y2, y quiero que sea de color rojo, por ejemplo. Los colores hay que ponerlos siempre en inglés. Creo este vector Y2 y vemos cómo aquí me grafica esta otra densidad en color rojo. Vean lo que hace el parámetro mu, o sea, min se llama aquí en R. Desplaza la densidad hacia la derecha, en este caso puede ser la derecha o izquierda. Ahora esta, la roja, está centrada en x igual a 1. Podríamos también graficar alguna otra. Y3 hay que definirla primero. De norm, que esté trasladada hacia el otro lado, es decir, que tenga promedio igual a menos 1 y con la misma desviación estándar. Vamos a graficarla aquí encima, x contra y3, y que sea de color, por ejemplo, azul. Entonces creo, aquí debería ser así, este vector y3, y me grafica este azul,
que es otra distribución normal. Vean cómo las anchuras no cambian porque la distribución estándar es siempre igual a 1 en todos los casos, pero esta azul está centrada en x igual a menos 1. Podemos ahora graficar alguna otra que tenga otra varianza. Volvemos a utilizar la función de norm, evaluada en el mismo vector de x's, que tenga el mismo promedio que la primera que dibujamos, es decir, la negra, min igual a 0, pero que tenga, que sea más ancha, que la desviación estándar sea igual a 2. Y vamos a graficarla, vamos a pensar en algún color que no hayamos utilizado, Y4, que sea de color igual a, por ejemplo, dark green, verde oscuro. Creo este vector Y4, lo grafico y vean cómo me queda otra campana de Gauss o otra densidad con esta misma forma. Y también está centrada en 0, porque min es igual a 0, pero vean cómo es mucho más ancha que estas tres, ¿no? Más ancha que esta negra en particular, porque la desviación estándar es más alta, es igual a 2. Y como el área bajo la curva de todas estas tiene que ser igual a 1, si es más ancha tiene que ser más baja. Por último, vamos a ver alguna que sea más alta. Vamos a definir la densidad de una distribución normal, también que tenga promedio igual a 0, pero que tenga desviación estándar igual a 0.5. Es decir, va a ser más angosta, la desviación estándar es menor, y por lo tanto tiene que ser más alta. Y vamos a graficarla, vamos a pensar en algún color que no hayamos usado, col igual a púrpura, purple. Me debería de graficar una densidad gaussiana centrada en 0, pero más alta que esta negra y por supuesto más alta también que la verde y más delgada. Vemos que en efecto es así. Vemos entonces qué hacen estos dos parámetros de la distribución normal. Como mu, así se escribe cuando uno escribe la ecuación, que es el promedio min, se define acá en R. Es un parámetro de localización porque nos dice exactamente dónde está centrada la distribución, en 0, en menos 1 o en más 1. Y como la desviación estándar, sigma, o la varianza, sigma cuadrada, es una medida de qué tan ancha, qué tan alta es la distribución. Si es muy ancha, tiene que ser muy bajita, como esta verde de acá. Si es angosta, tiene que ser más alta, como esta púrpura, porque en todos los casos, el área bajo la curva tiene que ser igual a 1, desde menos infinito a más infinito, por definición de función de densidad. Esta gráfica la podríamos guardar para utilizar más adelante, como hemos dicho, en cualquiera de estos formatos. Y aquí está mal el título, vamos a ponerle para que quede bien. Le puse densidades, debería decir densidades. Ok, entonces para volverlo a hacer, lo voy a cerrar, voy a correr todo desde la primera gráfica, selecciono todo esto con el mouse, le doy control R y pues aquí tengo todo el resultado de este trabajo ya con el título correcto. Muy bien, vamos a ver ahora cómo podemos calcular el área bajo la curva de la densidad normal. Dijimos en el video pasado que la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor dentro de un intervalo se define como el área bajo la función de densidad en ese intervalo precisamente. Y vimos un ejemplo. Voy a poner aquí esta línea como comentario, para eso utilizamos el gato, del texto que estamos siguiendo de Mayra L. Samuels. Y era el ejemplo 4.3.1. En el video pasado, consúltenlo si quieren ver cómo estaba planteado el ejemplo y cómo se debería de resolver de manera analítica. Lo que discutimos en ese video es que la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un cierto evento?, es una integral que no se puede hacer de manera analítica y vamos a ver ahora cómo hacerlo de manera computacional, aquí utilizando este lenguaje de programación y software estadístico. Ahí nos decían que había una población de peces, déjenme, me vuelvo a cambiar aquí el idioma del teclado, una población de peces, y nos estábamos fijando en la longitud de cada uno, que seguía una distribución normal.
con promedio, decía ese ejemplo, o dice ese ejemplo, igual a 54 milímetros, escribo aquí los datos, y con una desviación estándar de, consulto aquí, 4.5 milímetros. Y que la longitud sigue una distribución normal. Y nos preguntábamos en una primera instancia cuál era la probabilidad, proba significa de probabilidad, de encontrar un pez, o cuál es la fracción de peces que cumplen una cierta propiedad. Es la misma pregunta, de planteada de manera diferente. Encontrar un pez que mida menos de 60 milímetros. Vamos a resolverlo acá. Vimos en ese video que la respuesta a esta pregunta es la integral de menos infinito hasta 60 de la densidad normal con estos parámetros, con mu igual a 54 y con sigma cuadrada igual a 4.5 al cuadrado. Vamos a ver cómo calcular esa probabilidad acá. Para eso utilizamos la función P norm. Voy a volver a mover aquí este cuadro. P de probabilidad y norm de normal. Esta función lo que nos da es el área bajo la densidad normal desde menos infinito hasta donde nosotros le digamos. En este caso, hasta 60. ¿De qué distribución normal? De la que tiene promedio igual a 54 y tiene desviación estándar igual a 4.5. Entonces esta función pnorm calcula el área bajo la densidad normal con mu igual a 54 y sigma igual a 4.5 desde menos infinito hasta 60. No tenemos entonces que calcular la integral de manera analítica. Damos control R y aquí obtenemos el resultado. Es un número entre 0 y 1 y lo podemos interpretar como la probabilidad de encontrar un pez que mida menos de 60 milímetros, si tomamos uno al azar, es de 0.09088 aproximadamente. O de manera equivalente podemos decir que el 90.88% de los peces en esta población tienen una longitud menor a 60 milímetros. Luego planteábamos la pregunta, ¿qué porcentaje de los peces, y vuelvo a cambiar aquí este idioma para que me salgan los acentos, qué porcentaje de los peces miden más de 51 milímetros? Es la pregunta. ¿Okay? Bueno, la respuesta es que es el área o la integral de la densidad de la normal con estos parámetros desde 51 hasta más infinito. Es decir, el área bajo la curva entre 51 y más infinito. Esta función pnorm nos da el área a la izquierda del valor que nosotros le digamos. No nos da el área a la derecha. Y no hay una función en este lenguaje de programación que nos dé el área a la derecha. Pero la podemos calcular de manera muy sencilla si recordamos que el área bajo la curva de menos infinito a infinito es igual a 1. Es decir, el área de 51 hacia la derecha pues tiene que ser igual a 1 menos el área de 51 hacia la izquierda. Por eso se lo calculamos como 1 menos la probabilidad de una normal, el área a la izquierda de 51 de esta normal. Voy a copiar y pegar, control copy, control B, y podemos entonces ver que el 74.75% de los peces miden más de 51 milímetros. Noten cómo tuvimos que hacer 1 menos el área a la izquierda para poder calcular el área a la derecha. Y la última pregunta que se planteaba en ese ejemplo era qué porcentaje de los peces miden entre 51 y 60, entre 51 y 60 milímetros. Noten cómo en el ejemplar que estamos siguiendo, en la edición que estamos siguiendo del texto en este curso,
Estas integrales no las calcula, sino que sigue otro procedimiento. Estandariza la variable aleatoria, es decir, la lleva a una normal estándar y luego utiliza tablas para encontrar estas áreas que se está preguntando. Como consecuencia, obtiene resultados aproximados. Nosotros haciendo esto tenemos resultados más exactos que los que tiene este texto que sigue este otro procedimiento. Pero bueno, una vez hecha esta nota, la respuesta pues es el área desde 51 hasta 60 bajo la densidad normal, es decir, la integral de 51 a 60. No tenemos aquí nuevamente una función para calcular el área entre un límite inferior y un límite superior, pero nosotros podemos entonces calcular el área a la derecha de 60, ¿no? Es decir, de esta densidad normal, y a eso restarle, el área a la izquierda de 51. El resultado de esta operación pues será el área entre 51 y 60 de esta densidad. Damos control R y obtenemos aquí la respuesta que buscábamos y podemos contestar que el 65.63% de los peces miden entre 51 y 60 milímetros. El último punto que quería ver el día de hoy sobre la distribución normal tiene que ver con un tema que se llama pruebas de hipótesis, el cual vamos a estar discutiendo también a lo largo de este curso. Es decir, si tenemos un conjunto de datos y nosotros sospechamos que a lo mejor provienen de una distribución normal o siguen una distribución normal o fueron generados por una distribución normal, ¿cómo podemos de alguna manera estar seguros? La teoría respecto a estas pruebas de bondad de ajuste, sugiero que la consulten y que la lean con cuidado en la sección 4.4 del libro de Mayra L. Samuels, que es el que estamos siguiendo en este curso de bioestadística sobre la evaluación de la normalidad. Aquí, para poderlo hacer de manera práctica, vamos a utilizar unos datos que ya habíamos utilizado en videos, en uno de los videos anteriores. Vamos a leer una tabla que ya hemos mostrado en otro video, que tenía observaciones y mediciones de diferentes características físicas de una muestra relativamente grande de personas. Es esta tabla que tenemos aquí, que se llama BDIMS y que habíamos tomado de el sitio web del curso y método de estadística Open Intro Statistics. Entonces, esta tabla que se llama BDIMS, vamos a traerla aquí a R con la función red.csv porque está en formato CSV, y aquí yo voy a poner en esta computadora donde la tengo guardada, se llama bioestadística, la carpeta estadística, bueno, aquí debería de ser así. Aquí cada uno de ustedes es necesario que teclee de la dirección donde tiene guardada su carpeta. Evidentemente será diferente en la computadora de cada uno. Y finalmente el nombre de la tabla, bdims.csv, o el nombre del documento. Mucho ojo, esta instrucción cada uno de ustedes tiene que escribirla de acuerdo a dónde tiene guardado este documento bdims.csv. Damos control R, vamos a ver si lo escribí bien, parece que sí. Pues aquí tenemos, vamos a examinar usando la función head las primeras filas de esta tabla, y recordamos que cada fila representa un individuo, una persona, y cada columna una característica física. Por ejemplo, las últimas 4, que son muy claras: su edad, 21, 23, 28 años, su peso, WGT de weight en kilogramos, su altura, HGT de height en centímetros, y su sexo, que era 1 y 0 dependiendo si era hombre o mujer. Bueno,
Uno tiene la sospecha, por motivos que discutiremos, que la estatura de las personas debería seguir una distribución normal o debería de parecerse a una distribución normal. Vamos a ver si en esta tabla de, no me acuerdo cuántas observaciones son, pero podemos verlo con la función nrow que nos da el número de columnas de una tabla, son 507, de hecho tenemos datos de 507 personas. Si estas 507 estaturas siguen o no una distribución normal. Para eso utilizamos el operador signo de pesos, datos signo de pesos HGT, estamos indicando que de la tabla de nombre datos, que acceda a la columna que se llama HGT y el resultado es un vector con estas 505, 6, 7 observaciones. Vamos a graficar el histograma de estos 507 datos, estas 507 observaciones, para ver si en principio, de alguna manera, hay elementos para creer que siguen o no una distribución normal. Más o menos, ¿no? Es simétrica en torno a un valor cercano a unos 72, 73 aproximadamente, aunque parece que aquí en el centro de la distribución no sigue al menos este histograma, tal cual la forma que estamos acostumbrados a ver de la distribución gaussiana. Pero, y esta teoría la pueden consultar con mucho detalle en la sección 4.4 del libro de texto, existen varias pruebas estadísticas. Una muy famosa es la prueba de Shapiro, que de alguna manera nos da una medida de qué tan plausible es que los datos provengan de una distribución normal. Y mucho ojo con la palabra que estoy utilizando en este momento, ya lo veremos mucho a lo largo del curso, plausible, que no es lo mismo que probable. ¿Qué tan plausible, qué tan creíble es que estos datos provengan de una distribución normal? La prueba de Shapiro nos da una medida de eso. Simplemente aplicamos la prueba con la función shapiro.test a este vector y tenemos que fijarnos en este valor que es el p-value o p-valor en español. Es decir, si nosotros tenemos un límite o un umbral de 0.01%, con estos datos no podemos rechazar la hipótesis de que los datos provienen de una distribución normal, es decir, con un límite bastante astringente. En una de esas puede ser que estos datos sí sigan una distribución normal. Si hubiéramos puesto un umbral diferente como 0.05, por ejemplo, esto lo discutiremos también con más extensión cuando veamos pruebas de hipótesis. Bueno, entonces tendríamos una evidencia estadística bajo ese otro criterio para decir que estos datos no provienen de una distribución normal. Y por último, podemos utilizar la función QQnorm para hacer uno de estos diagramas que hacen en el libro de texto, que tenemos en el eje X los cuantiles teóricos, que uno esperaría ver si los datos provinieran exactamente de una distribución normal, y en el eje Y los cuantiles observados. Vean aquí, la idea es que tenemos aquí en el eje X de alguna manera cuantiles teóricos, o teoría, y en el eje Y observaciones, cuantiles observados. Si en efecto estos datos provinieran de una distribución normal exacta, bueno, pues entonces las observaciones deberían de coincidir exactamente con la teoría. Entonces, sería de esperarse que observáramos aquí una línea recta, aquí por diferencias de escala en cada eje, pero esto si lo rescaláramos sería la recta identidad. Si uno observa aquí algo que se parece a la recta identidad, repito que esto está en otra escala, o a una línea recta, pues es una evidencia para creer que estos datos provienen de la distribución normal, y si no se observa, pues entonces es evidencia para creer que no. Podemos, si lo dejo aquí abierta, utilizar la función QQLine para graficar la línea recta que deberíamos de observar, en teoría, si los datos provinieran exactamente de una distribución normal. Vemos entonces aquí como en el centro de la distribución, es decir, en los valores de alguna manera cercanos al promedio, hay coincidencia entre las observaciones y la distribución normal exacta, perfecta, teórica,
pero que en las colas de la distribución, es decir, en las estaturas más elevadas o en las más bajas, parece que los datos se apartan de esta teoría y que entonces las colas no parecen tanto una distribución normal. Con esto terminamos este video. Vamos a subir en los próximos días otros videos donde discutiremos el siguiente tema, que es distribuciones muestrales. Muchas gracias y siéntanse en libertad de poner cualquier tipo de duda, pregunta, comentario que tengan aquí en la sección de comentarios. Muchas gracias.